Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Brasil ratificó en la OEA la Convención Interamericana contra el Racismo. Secretaria General de la OEA saluda la aprobación de la nueva ley electoral de Honduras. Estudio de factibilidad para el esclarecimiento del triple impacto a través de las compras públicas. Conversatorio, la lucha contra la trata de fines de explotación sexual. El gobierno de Brasil ratificó ante la Organización de los Estados Americanos la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, destacó la relevancia de la ratificación. Felicitamos al gobierno de Brasil y a su pueblo por la ratificación de esta convención, un paso fundamental para acabar con el racismo en el hemisferio. Reiteramos nuestro llamado a los Estados miembros de la OEA para que hagan suyo este instrumento y lo ratifiquen, afirmó. El representante permanente de Brasil ante la OEA, Fernando Simas, afirmó que, por su parte, para el Estado brasileño, los objetivos de la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia deben ser alcanzados en todos los niveles de interacción humana. La convención fue adoptada por la Asamblea General de la OEA en 2013. El depósito del acta de ratificación de Brasil eleva a 6 el número de estados parte de la convención. Los otros países son Antigua y Barbuda, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos saluda la aprobación por parte del Congreso Nacional de Honduras de la nueva ley electoral. La publicación de esta ley representa un avance significativo en un proceso de varios años cuyo objetivo es la recuperación de la credibilidad y confianza de la ciudadanía hondureña en los procesos electorales. En enero de 2019, el país dio un primer paso a través de una reforma constitucional que creó el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. El pasado 26 de mayo se cerró una segunda etapa fundamental para que la organización de las elecciones generales de este año, así como futuros comicios, se lleven a cabo bajo un marco jurídico mejorado, fruto de amplios consensos entre las fuerzas políticas del Congreso. Un tercer eslabón aún está pendiente. La Secretaría General de la OEA hace un llamado a que la voluntad política expresada esta semana en el Congreso Nacional se traduzca también en la aprobación de la Ley Procesal Electoral que permitirá al Tribunal de Justicia Electoral garantizar que los conflictos que se susciten en el transcurso de las elecciones se diriman en procesos que cuenten con la regulación legal apropiada. La Secretaría General ha acompañado desde septiembre de 2018 los esfuerzos orientados a promover reformas electorales en Honduras. Con base en las recomendaciones de la misión de observación electoral desplegada para las elecciones generales de 2017, un equipo de expertos de la OEA colaboró en distintas etapas con apoyo técnico y propuestas de reforma. Reconocemos los esfuerzos de la Presidencia del Congreso Nacional y de los partidos políticos por avanzar en este propósito. La Secretaría General desplegará una misión de observación electoral para las elecciones generales de noviembre. Esperamos que la nueva ley contribuya a que el proceso electoral sea más transparente, justo y equitativo, que otorgue a las fuerzas políticas las debidas garantías y permita a la población ejercer su voto de manera libre y segura. Asimismo, que las instituciones y los actores políticos continúen contribuyendo al fortalecimiento de la democracia hondureña, que requiere su concurso y compromiso permanente para generar un clima de paz y de respeto. La Secretaría Técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales presentó el estudio de factibilidad para el esclarecimiento del triple impacto a través de las compras públicas en Argentina, Panamá, Paraguay y Uruguay. Son diversos los esfuerzos que los países hacen en nuestra región para implementar compras públicas sostenibles. Un primer énfasis estuvo hacia el año 2007-2008 con el equipo de trabajo de Marrakech, que tuvo que hacer los primeros pilotos de la metodología del UNDP para la implementación de compras públicas sostenibles en nuestra región, con distintos énfasis en los países en función de los objetivos que cada uno en ese momento perseguía y del nivel de madurez de sus sistemas de contratación pública. En este momento ha sido realmente un acierto el desarrollo de los estudios de factibilidad para la incorporación de empresas de triple impacto en la contratación pública, porque la verdad es que las compras públicas sostenibles están en un nuevo énfasis hoy en día. A mi juicio, los compromisos de las agencias de compra en torno a los objetivos de desarrollo sostenible le han dado nueva vida a la implementación de la contratación pública sostenible, específicamente porque los países comienzan a ver que hay aquí una línea que puede conducir la estrategia de contratación pública. A diferencia de lo que ocurrió en el principio
de la implementación de esta política en que los países buscaban principalmente conocer qué es lo que estaba sucediendo y tratar de movilizar una gestión de cambio en sus compradores. Estamos hoy en día en una etapa de mayor conocimiento y de, por cierto, desafíos de más alto nivel. A mi juicio, el trabajo en Uruguay y en Panamá ha tenido importantes frutos porque ambos países ofrecen una enriquecedora experiencia para la evolución hacia la incorporación de empresas de triple impacto. En el caso de Panamá, principalmente porque el gobierno ha definido una estrategia muy clara de cómo fortalecer la contratación pública sostenible, con una modificación normativa bastante reciente, que ha ofrecido un marco y una ventana de oportunidad para incorporar desde el principio de esta reforma el concepto de empresas de triple impacto en la contratación pública, lo que abre también la posibilidad de un espacio de colaboración público-privado distinto, con un enfoque muy centrado en llevar a cabo este compromiso que se establece en la modificación normativa. Por otra parte, en el caso de Uruguay, observamos una agencia que ha estado bastante sólida en la implementación de diversas políticas que han sido cross a la contratación pública y hoy en día con un background importante en términos de equipo de colaboración, también de trabajo con las agencias tanto públicas como privadas. Uruguay es capaz de desarrollar la contratación pública sostenible y está en un muy buen pie para incorporar las empresas de triple impacto, porque a pesar de no haber estado directamente en las conversaciones, sí en el caso de Uruguay se ha levantado una ley BIC que está reconociendo a las empresas de triple impacto y a aquellas que se ocupan no solamente de los conceptos económicos de sus ofertas de productos y servicios, sino también de los sociales y ambientales. Es por eso que en ambos casos me parece que hay una muy enriquecedora experiencia, en el caso de Panamá desde el punto de vista de la normativa y de cómo llevar a cabo desde el principio la implementación de una política de mayor acceso para empresas de triple impacto. Y en el caso de Uruguay, un ejemplo de cómo podemos ir nuevamente direccionando nuestra política de contratación pública sostenible en torno a los ODS y en función de la necesidad de dar cabida a este tipo de empresas que tienen un rol muy especial porque comparten el compromiso y el propósito de los gobiernos, que es ofrecer finalmente mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos. A mi juicio, creo que hay un eje importante en esa línea. La contratación pública sostenible debe cada vez más ponderarse como un elemento estratégico que permite dar sentido a los enfoques de eficiencia y transparencia que permanentemente las agencias de compras públicas están buscando para el mejor desarrollo de sus soluciones de contratación y así ofrecer también mejores servicios a la ciudadanía. Muchas gracias a la IDRC, al BID, a la OEA y, por cierto, a la RIC por la posibilidad de implementar estos estudios que nos ofrecerán un excelente marco conceptual para poder fortalecer la incorporación de empresas de triple impacto en nuestra economía y con eso cumplir el objetivo final, que el objetivo no es en este caso implementar compras públicas sostenibles o dar acceso simplemente a las empresas de triple impacto, sino que el objetivo es delimitar cuál es el rol del gobierno y dar un ejemplo en cada uno de los países de cómo los mercados se deben movilizar en torno a objetivos que no son solamente económicos, sino que van mucho más allá de aquel concepto y están más enfocados al desarrollo social y ambiental de los países de manera armónica en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. En cuanto al estudio realizado en Paraguay, observamos que su sector público, con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas como protagonista, ha desarrollado reglamentaciones y políticas en torno a la sostenibilidad que permiten visualizar su real compromiso con la materia. Sin embargo, se vuelve estratégico enfocar los esfuerzos en los incentivos, asistencia y aceleración de las empresas, que son las que deberán responder hasta sus ambiciosos objetivos. El estudio desarrollado se concentra en recomendar herramientas e instrumentos bien concretos que abarcan incentivos económicos financieros, medición de impacto, registros, esquemas de articulación, de gestión de la cadena de suministro, de capacitación y de sensibilización, tanto para funcionarios públicos como para actores importantes del sector privado y de la sociedad civil. A partir de la implementación de este tipo de herramientas, las compras públicas podrán contribuir a crear las condiciones para la transformación del sistema productivo hacia una economía enfocada en el impacto social y ambiental positivo. La misión observadora permanente de España ante la OEA, en conjunto con la misión permanente de México y la misión permanente de Argentina ante la OEA, organizaron el conversatorio La lucha contra la trata de fines de explotación sexual. La trata de seres humanos sigue arraigada en nuestras sociedades. Está integrada en el sistema económico y se beneficia de la actual regulación de los mercados laborales y financieros. Por desgracia,
la trata sigue siendo una actividad relativamente normalizada e invisible en nuestras sociedades. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, se estima que los beneficios de la trata ascienden a 150.000 millones de dólares anuales, ya lo ha dicho la ponente de Estados Unidos, pero de los cuales yo creo que hay que separar. 99.000, casi 100 millones, provienen de la trata de personas con fines de explotación sexual y 50 provienen de la explotación laboral forzosa. En contraste, de un total de 11.800 personas que fueron procesadas en distintos ámbitos de la justicia, pues se condenaron solamente 9.500. Es un alto porcentaje, pero lo que nos lleva también a concluir que muchas de las personas procesadas no tuvieron el reclamo de justicia que se requiere en estos casos. Las ganancias de la trata se estiman al alza debido al aumento de las actividades de trata con fines de explotación sexual. Y eso ha sido porque la crisis del COVID ha supuesto un parón en la movilidad y ha dado pie a que haya oportunidades delictivas como las de la trata que se intensifiquen. Para entender esta correlación tenemos que analizar la trata como un negocio, como el negocio que es, y por tanto el principal motor de estos crímenes es la ley de la oferta y la demanda. Esta es una primera reflexión y la primera premisa de la que debemos partir los países de destino, por la sencilla razón de que nuestros países albergan los demandantes. La evidencia está en que durante el confinamiento y las restricciones de movilidad, la trata con explotación sexual se ha aumentado, se ha digitalizado muchísimo nuestra actividad, las horas pasadas en Internet, tanto por parte de consumidores de productos y servicios frutos de trata han aumentado. Los traficantes han sabido adaptarse a la nueva normalidad y han pasado de la explotación física a la explotación online. No obstante, la lógica mercantilista sigue siendo la misma y los traficantes siguen haciendo negocio con la vulnerabilidad de las personas, y la sola cuantificación de esta actividad delictiva nos demuestra que estamos ante un negocio, yo diría, un gran negocio. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.